Bueno, la clase de ayer habíamos terminado de explicar algunos ejemplos de lo que eran el manual de funciones, la matriz de riesgos y también el programa de salud y seguridad ocupacional. Incluso un pequeño formulario de investigación de accidentes. Se había dado como actividad que ustedes vuelvan a realizar nuevamente el lienzo del negocio, tomando en cuenta la nueva información. La siguiente actividad que nos toca realizar es trabajar en el perfil, que sería el primer capítulo del documento que ustedes van a presentar al final de todo el diplomado, incluso también al final de este módulo. Y se va a tomar como base un borrador del perfil provisto. El perfil provisto de igual manera está en Moodle. Está aquí, ¿sí? Ejemplo de perfil. Entonces ustedes pueden descargar ese documento y utilizarlo como una plantilla y también como un ejemplo, ¿sí? Aquí hay un formato, pueden ponerle si quieren algún nombre específico, obviamente digamos quienes lo han elaborado, y básicamente lo que contiene este documento sería una introducción, ¿sí? Esa introducción básicamente nos dice, ¿no? O sea, nos da una noción de en qué va a consistir el proyecto. Por ejemplo, aquí dice: muchos de los accidentes y enfermedades laborales se presentan en pequeñas empresas debido al bajo conocimiento de capacitación personal. Va haciendo una introducción, una descripción, guiando un poco por qué se está abordando este tema. Nada más. Seguramente esto ustedes pueden enriquecer un poquitito más, ¿sí? Ya hay algo escrito. En los antecedentes, en realidad se ve lo que es el contexto. A veces cuando se hace análisis del contexto se toman en cuenta muchos otros factores más, no solamente se lo divide en antecedentes generales y específicos. Para nuestro objetivo es suficiente con eso. En antecedentes generales se refiere a que uno va a ver los aspectos a nivel macro, ¿no? No a nivel de especificidad. Tal vez es mejor explicar los antecedentes específicos. Los antecedentes específicos se refieren a antecedentes dentro de la misma empresa que se está estudiando, o por lo menos en el rubro específico que se está estudiando. Ejemplo puede ser las empresas constructoras, seguridad industrial. Antecedentes generales puede ser la Ley General del Trabajo o por ejemplo, qué es seguridad y salud ocupacional, cómo se aplica en las diferentes empresas, existen normas, no. Todas esas cosas que tienen un ámbito más macro, ¿no? Que envuelve incluso el pequeño caso que sería una constructora, ¿sí? Entonces hay esa distinción nada más, ¿no? Entramos en lo específico cuando hablamos del tema de seguridad y salud ocupacional o seguridad industrial para las empresas constructoras como tal. Ejemplos de eso, ¿sí? Y antecedentes generales sería para un ambiente más macro, ¿no? No solamente, ya no reducido a simplemente empresas de construcción, ¿sí? Pueden ser referencias también, qué sé yo, de otro tipo de empresas. En los antecedentes específicos, mientras también pueden haber ejemplos similares, ¿no? De repente de sistemas de seguridad industrial en la empresa B o en la empresa C, ¿sí? Donde el contexto es prácticamente el mismo, ¿sí? Hay algo escrito, igual lo que se espera es que ustedes puedan mejorar esa descripción. Y aquí también hay un pequeño lienzo del negocio, el cual es de nuevo un borrador bastante básico, ¿no? Miren, esto realmente es muchísimo más pobre de lo que ustedes han trabajado, ¿no? Dice que sus socios claves son proveedores, ferreterías, tiendas de pinturas, nada más, ¿no? Simplemente dan ideas. A este momento ustedes tienen algo muchísimo más elaborado que esto. Una vez entendiendo la lógica del negocio, comprendiendo todo el negocio como tal,
¿sí? En este caso, las empresas constructoras, conociendo cómo funcionan, qué necesitan, cuál es su propuesta de valor, qué costos tienen y demás elementos o enfoques que podemos ver con el lienzo del negocio, se pasa al punto de caracterización del problema. En la caracterización del problema como tal, esto sería simplemente como un título que se subdivide. Para caracterizar un problema, tú puedes identificar problemas que suceden. Y se identifican los problemas que suceden con varias técnicas, ¿no? Una de las técnicas más básicas es la lluvia de ideas. Entonces ahí tú vas describiendo todos los aportes que tienen los integrantes del equipo de trabajo y vas apuntando todos los posibles problemas que se pueden identificar en la empresa constructora. Todos los problemas que hay. Como hemos mencionado, vamos a asumir que es una empresa que por la parte de las operaciones, planificación y demás, esta marcha bien, pero que por la parte de seguridad y salud ocupacional es donde tiene más puntos débiles, ¿correcto? Vamos a entrar tomando en cuenta o haciendo esa suposición de que existe una empresa con esas características. Bueno, en esta lluvia de ideas seguramente también tiene que reflejarse un poco las líneas base que hemos mencionado en el plan de acción, los requisitos mínimos, de alguna manera, tal vez directa o tal vez implícita, pero de alguna manera deberían estar reflejados. Tal vez aquí hay algunos ejemplos pequeños, como por ejemplo, aquí dice, ¿no?, que hay pocos equipos de protección individual, no existe registro de los accidentes para nada. Pueden ser algunas cosas comunes, ¿no? Es algo ya elaborado. Significa que en la parte de caracterización del problema como tal no vas a escribir algo en específico, no es que falta aquí algo. Generalmente las personas, cuando les paso este formato, se confunden y piensan que hay algo que escribir aquí. Es bastante común, siempre me hacen la misma pregunta, ¿tengo que escribir algo aquí? No. ¿Por qué? Porque para caracterizar el problema primero lo estás identificando, estás haciendo una lluvia de ideas, o sea, serían los pasos nada más. Una vez que ustedes tengan identificada su lluvia de ideas, todos los problemas que se presentan en el contexto, desde los diferentes enfoques que han visto en el lienzo del negocio, ¿sí? Y además tomando en cuenta las diapositivas que hemos visto de los sistemas de seguridad industrial, pues ustedes ya tendrían que darse cuenta más fácilmente de todos los problemas que hay en una empresa constructora, ¿sí? Se pasa a construir un árbol de problemas. El árbol de problemas es un gráfico bastante descriptivo. ¿Por qué? Porque a diferencia, por ejemplo, de otros gráficos, te muestra los problemas y una equivalencia de las causas. Generalmente, a mí me gusta bastante el enfoque que se toma de la siguiente manera, ¿no? Hay una causa, por ejemplo, aquí dice accidentes o enfermedades producidas en la construcción. Y esa causa tiene que tener mapeado, ¿no? Es como los mapas que conocemos nosotros, ¿no? Los mapas tienen clave y tienen valor, ¿verdad? En este caso la clave sería la causa y el valor sería el efecto. Entonces en realidad cada causa podría tener uno o incluso más efectos, ¿sí? Arriba tendría que estar reflejado. Por ejemplo, aquí dice no saber qué medidas aplicar ante un problema, o por ejemplo si hay falta de señalización, hay dificultad para identificar las áreas y riesgos que existen en dicha área, ¿no? Tendría que haber un mapeo. De nuevo, este es un ejemplo, un borrador bien básico, no es algo terminado, ¿sí? Es simplemente para tener una idea. Se supone que este árbol tendría que ser no de 3 hojitas como este, ¿no? Sino algo un poquito más elaborado, más trabajado. Se supone que todas estas causas que están aquí detalladas, desembocan en un problema principal, ¿sí? Causan un problema mayor, o si quieres, este problema grandote se puede subdividir y es originado por todos estos, se compone, en términos que entendemos, es como una composición, se compone de todos estos otros problemas. Si sucede esto y sucede esto, en otras palabras quiere decir que este otro problema grande está pasando, ¿sí?
Esto es algo que ustedes conocen cómo realizar el árbol de problemas, solamente les estoy recordando. Y como ya les había dicho, por cada causa tendría que haber mapeado por lo menos un efecto. Claro, en el sentido más básico, el árbol de problemas tiene 3 niveles: las causas, los efectos y el problema central. Pero a veces nos damos cuenta que hay muchas causas, o sea, árboles que tienen, qué sé yo, 10, 15 causas. Pero cuando te pones a analizar, de esas 15 causas, resulta que 3 en realidad se pueden agrupar como otra. O sea, son parecidos, en esencia lo mismo, entonces tendrías que agruparlo. ¿Sí? Podría haber un nivel más abajo. Quiere decir que este problema está compuesto por uno o más problemas a la vez. Que cuando sucede este problema, entonces estamos hablando de un problema mayor. ¿Sí? Y los efectos, lo mismo, ¿no? Si este efecto, pues puede darse otro efecto más. Hay una correspondencia. Realizar este árbol de problemas tiene que salir de la lluvia de ideas. Por cada cosa que escribas aquí, tendría que haber una causa aquí abajo. ¿Sí? Entonces tienen que pensarlo y elaborarlo de la manera más apropiada posible, de tal forma que no exista repetidos o duplicados. ¿Sí? De una manera bastante cuidadosa. Esta parte es la parte más importante del perfil. Si ustedes definen bien la lluvia de ideas, van a poder armar la parte de abajo del árbol. Y van a poder encontrar y darse cuenta cuál es el problema macro. De manera general, seguramente va a ser que las normas de seguridad y salud ocupacional no se cumplen en la empresa. En la mayoría de los casos, tal vez dicho de diferentes formas. En nuestro caso es así porque el ejemplo o el caso de estudio que estamos tomando ya está predispuesto para eso. ¿Sí? En la elaboración de un documento de tesis o de un documento de perfil, como es este caso, nunca se pone, generalmente es poco común poner la tecnología que vas a utilizar. No dices desarrollar un sistema de información de tal cosa. No dices falta una base de datos. No dices esas cosas. Mencionas el problema, pero no la tecnología. ¿Sí? Más adelante, una vez que tú determines tus objetivos específicos, perdón, el general y los específicos, a partir de ese punto, en los siguientes capítulos, se verá la teoría que existe, las tecnologías que se pueden manejar y recién se escogerá una apropiada. Hasta entonces, todo esto, hasta este punto, no existe sistema, porque no estamos haciendo todavía nada, solamente estamos haciendo una lectura de una realidad. Puedes hablar si quieres en tiempo presente, pero no puedes ir al día siguiente, no hay eso. Eso quisiera que esté claro. Este diagrama es tan importante, ¿por qué? Porque el problema central se va a convertir prácticamente, mapea a nuestro objetivo principal. ¿Sí? Y si como tú quieras verlo, la causa o el efecto, que prácticamente está muy relacionado, ¿sí? Mapean a los objetivos específicos. De ahí la importancia de la lluvia de problemas y de ahí la importancia del árbol de problemas. No puedes tener, voy a ir al revés como el cangrejito, ¿sí? No puedes tener un objetivo general que diga A y aquí el problema que diga Z. No puede haber eso. Tiene que haber correspondencia casi exacta. No puedes tener un objetivo específico que diga, por ejemplo, L, y aquí que entre las causas, la causa L no exista. No puede haber eso. ¿Entienden? Entonces, esas 3 actividades, la lluvia de ideas, el árbol de problemas y los objetivos específicos, están unidos, amarrados, conectados totalmente.
tienen que tener una conexión lógica perfecta. Los tres elementos descritos. Bueno, aparte de eso, se hace una descripción del problema o oportunidad. Una vez que tú has hecho el análisis del árbol de problemas, pues puedes decir ese problema a qué áreas geográficas afecta. No sé, digamos, si tu constructora trabaja simplemente en esta ciudad, tal vez afectará a toda la ciudad. Pero tal vez si tu constructora solamente trabaja en la zona norte, este, oeste, pues solamente esa zona será. Si la constructora trabaja con proyectos incluso de otros departamentos, pues también incluirá esa área geográfica. Si abarca incluso proyectos internacionales, mencionarás los países en los que también afecta, ¿sí? Simplemente es describir eso. Aquí básicamente se hace un listado de las causas y de los efectos, pero de nuevo, aquí está un poco incompleto, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces sucede lo siguiente. Este diagrama no puede ser muy, o sea, cada elemento no puede estar descrito totalmente, sino se hace un resumen lo más simple posible, de tal manera que sea entendible. Pero a veces eso, al revisarlo, una persona que podemos pasar, por ejemplo, el árbol de problemas del grupo A al grupo B, y el grupo B no va a entender, digamos, algún punto. Y cuando sucede eso, pasa que se necesita una especificación. O sea, cuando dices accidentes o enfermedades producidas en la construcción, aquí en realidad en este punto no solo debería ser un copy-paste, sino tú deberías poder describir un poquitito más. Algo que no está en ese documento está esto. Podrían tomar nota de eso y decir, después del árbol de problema, en la parte de listado de causas y efectos, se puede enriquecer con una pequeña descripción de cada causa y de cada efecto. Y tú te tienes que poner en el siguiente escenario, que yo he leído esta causa, por ejemplo, falta de señalización, y te digo, y no sé a qué se refiere, te tienes que poner a pensar que el que está revisando te dice, ¿pero qué has querido decir con esto? Y tú tendrías que darle una respuesta, ¿verdad? Esa respuesta es la que ustedes tendrían que escribir ya de manera anticipada. ¿Está bien? Por ejemplo, si yo leo falta de señalización, pues falta de señalización, ¿dónde, digamos? ¿Faltan semáforos? ¿Faltan rutas de escape? ¿A qué te refieres específicamente, no? ¿Ah? No sé, digo. Entonces tú tendrías que especificar un poco más. Incertidumbre en el trabajo. O sea, leyendo eso no me viene casi mucho a la mente. Tal vez es una idea muy buena, pero no se entiende. Entonces tú tendrías que especificar un poco más a qué te refieres con esa frase o esa oración. ¿Está claro? Lo mismo con los efectos, ¿no? Dar un poco más de explicación. Se supone que en el gráfico del árbol de problemas realmente, digamos, has hecho un resumen poderoso, ¿no? Algo que sea entendible con pocas palabras, pero abajo puedes explayarte un poquito más ahondando a qué te referías. De nuevo, tienen que pensar que alguien les dice, ¿qué has querido decir con esto? Y entonces ustedes dar una explicación un poquito más elaborada. Las soluciones posibles, pues tú podrías imaginarte, ¿no? O sea, son las soluciones posibles al problema principal. Aquí dice, por ejemplo, que la solución que se plantea a las deficiencias identificadas dentro de la empresa es desarrollar un sistema que sea capaz de verificar el cumplimiento. Pero miren, de nuevo, ¿no? O sea, no caigan en el error de muchas personas. Cuando nosotros hablamos de sistema, ¿qué es lo que viene a nuestra cabeza? Software. Pero eso no siempre es válido. Un sistema es todo. Por ejemplo, el aparato respiratorio, el sistema respiratorio es un sistema. El sistema nervioso es otro sistema. ¿Sí? La mayoría de las cosas son sistemas. Todo el cuerpo humano también es un sistema. ¿Sí? Las redes sociales también es otro sistema. Si no dice sistema informático o sistema computacional o sistema o un software, pues no quiere decir software, ¿no? Se supone que hasta este punto tú simplemente estás diciendo tiene que haber un sistema. El concepto de sistema, si recordamos, son algunos elementos que van a estar interrelacionados para cumplir un objeto
principal, pero que además tiene un ámbito en el que se desenvuelven y no sale de eso, tiene límites o fronteras, donde se podría decir que incluso podría haber una interacción, pero el objeto del sistema mismo está delimitado por su frontera. Entonces, aquí tú solamente dices, hay que corregir, y para corregir necesitamos algo que ordene todo eso, lógicamente, ¿sí? Después, más adelante, en el siguiente capítulo se determinará el cómo. No en este capítulo. Aquí, por favor, está totalmente prohibido hablar de hacer una base de datos, de hacer un diagrama de entidad-relación, de hablar de un sistema, de hablar de computadoras. No, prohibido, ¿sí? En su perfil, en el capítulo 1, nada de eso. Mentalmente prometan que no van a escribir nada de eso. Ya está tomado nota, muy bien. Entonces, en las soluciones posibles podrías decir, ¿no? Por ejemplo, digamos, yo lo voy a implementar, ¿sí? Voy a implementar una solución que resuelva esto. O podrías decir, ya hay otra solución, pero cuesta tanto. O podrías decir, ya hay una empresa que se encarga de eso y cuesta también tanto, ¿no? O sea, alternativas. ¿Cómo tú podrías resolverlo? ¿Por mi cuenta? Tal vez ya hay eso en otro lugar, o no, o hay más de un camino para resolverlo. Aquí es suficiente que menciones al menos un camino. Y aquí hay una idea, ¿no? Tal vez pueden enriquecer o personalizar esto al criterio de ustedes. No espero en ningún momento que mis ideas sean iguales a las suyas, ¿no? Incluso esto simplemente es algo que he tomado de un trabajo que era un borrador, ni siquiera es mi idea. Un poco he dado algunas ayudas, pero igual no es todavía esto algo en limpio, ¿sí? No porque está escrito, no porque es un ejemplo, quiere decir que es algo terminado. Si fuera algo terminado, no tendría ningún sentido que se los dé como tarea, ¿verdad? Piensen así. En los objetivos, de nuevo, está un objetivo general. Aquí se desarrollar un sistema de seguridad, de higiene industrial, pero no dice la tecnología que se va a utilizar. Pero sí se necesita un sistema de seguridad industrial. Seguro, la mayoría de los grupos va a coincidir en algo muy similar a esto, ¿sí? Y los objetivos específicos, generalmente un error que he visto en la carrera, de nuevo, es que aquí en los objetivos específicos tratan de poner, ¿no?, análisis de los requerimientos. O sea, ¿pero qué es eso? Ese es el ciclo de desarrollo de software y todavía no estamos hablando de eso. No puede haber análisis de los requerimientos de software. No puede haber fase de codificación ni fase de diagramas, qué sé yo, diagrama de actividades o esas cosas. No hay. ¿Por qué? Porque en un perfil todavía no has decidido qué vas a hacer. Si en un perfil, pónganse a pensar de esta manera, si en un perfil tú ya supieras exactamente qué tecnología vas a utilizar, si se supone que basado en el marco teórico y en el marco práctico, bueno, que en el marco teórico más que todo, en el marco teórico seleccionas y dices, no, esta tecnología es la más adecuada, y en el marco práctico aplicas esa tecnología para resolver el problema. ¿Se dan cuenta? No tiene sentido común ni tiene lógica pretender especificar aquí cómo vas a resolver, porque si aquí tú dijeras, necesito análisis de requerimientos, necesito diseñar una base de datos, necesito, qué sé yo, entrevistas con el usuario, necesito, o sea, todo enfocado al ciclo de desarrollo de software, casos de test, esas cosas, y he visto, es un error bastante común que he visto en muchos casos, está mal. ¿Sí? Porque en un perfil tú no puedes adelantarte. O sea, no es esa la metodología de trabajo. Caso contrario, vuelvo a repetir, no tendría el mínimo sentido que tú propongas después, como un capítulo 2, un marco práctico, perdón, un marco teórico, y como un capítulo 3, un marco práctico. No tendría el mínimo sentido. Directamente podrías pasar ya a desarrollarlo y punto, ¿no? Claro, hay algunas excepciones. En algún caso,
puede ir ya a algo un poco más dirigido, ¿no? Se puede decir, imaginemos que estamos haciendo algo específico, digamos un software específico, y que decimos que lo vamos a desarrollar, digamos, con Prolog, por así decir. Entonces, de repente estamos haciendo eso porque hemos detectado que el problema es que en Prolog no hay la herramienta y en los otros lenguajes sí la hay. Entonces, sí es algo intencionado, ¿no? Hay excepciones, pero en la mayoría de los casos, de nuevo, no puedes tú adelantarte y ser futurista. En este momento, hasta este punto, tú no posees una bola que te va a permitir adivinar las cosas. No. ¿Correcto? Obviamente, por ejemplo, si aquí se identificar los riesgos presentes dentro de los procesos productivos de la constructora, cuando tú identifiques los riesgos, ¿qué va a pasar? Más adelante, esos mismos riesgos que has identificado te van a servir, obvio, para el análisis de requerimientos, pero ya será pues en un capítulo posterior, no aquí. Si tú dices que se necesita registrar los accidentes, obvio, entonces es una característica del sistema, ¿no? Voy a necesitar realizar un formulario de registro de accidentes y tal vez incluso un reporte, ¿sí? Y para hacer eso necesitas análisis de requerimientos, tal vez necesites hacer algunos diagramas, codificarlo, testearlo, demás, pero ya será después. Lo mismo que la mayoría de las personas está acostumbrada a decir, tiene que decirlo de forma genérica, viendo el problema macro. Si digo registrar datos sobre enfermedades, cuidado pongas, ¿no? Realizar un formulario para el registro de enfermedades en el sistema, realizar la base de datos para el registro de enfermedades. No hay eso. Al decir registrar datos sobre enfermedades, obviamente después, en el marco práctico, cuando tú ya estés viendo la metodología de desarrollo de software, que es otro, aparte, diferente, pues ya, digamos, tú determinarás que tienes que hacer de nuevo todo el ciclo de vida de desarrollo de software para esa característica, o lo necesario, de acuerdo a la metodología que escojas. ¿Está bien? Esa es recomendación. Si han entendido hasta ahí, realmente, digamos, tal vez casi un 90% del perfil va a ser un éxito. De ahí para adelante ya, digamos, son complementos que nos ayudan a darle más sentido. Por ejemplo, en la justificación hay algunos que simplemente ponen un párrafo y ya. Yo prefiero separado, igual que el modelo Canvas, por diferentes enfoques. Así también lo prefiero. Una justificación académica donde dices, ¿no? ¿Qué quiere decir académico? Académico quiere decir el ámbito el que han pasado ustedes, ¿no? Y el ámbito en el que han pasado en la universidad, ¿qué ha sido? Aprender o cursar ciertas materias y aprender ciertas competencias de cada materia, ¿verdad? Entonces dirás, pues, ¿no? O sea, para desarrollar esto, yo voy a necesitar bases de datos, voy a necesitar de repente saber un poquito de programación web, pero no va a ser suficiente de eso, sino también voy a tener que saber un poquito de seguridad e higiene industrial, y no sé, tal vez algo más que tú veas, ¿no? Enfocado básicamente al contenido curricular que se ha revisado en la carrera. Técnicamente se refiere a la tecnología. Dice, ¿no? Aquí, por ejemplo, un poquito ya dice, aplicaremos la técnica de programación web. Este punto ya son herramientas que tú vas a utilizar. Aquí ya sí hay una mezcla un poquito con el futuro, pero hasta aquí, hasta los objetivos, no puedes adelantarte al futuro. Dirás, por ejemplo, socialmente, ¿a quién va a beneficiar? A nadie, no creo, digamos. Por lo menos para el que haga la casa o para que haga el edificio, alguien lo va a querer, ¿no? ¿Sí? Entonces, algo que me viene a la mente es el ejemplo de la oferta y la demanda, ¿no? Imaginen si les digo yo a ustedes, quiero vender esta laptop, la que tengo. ¿Quién me paga $20,000? A ver, levante la mano. Nadie, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si le voy bajando de precio? Digamos, digo, ¿quién me paga $10,000?
Nadie. ¿Quién me paga 5? 5.000, nada. 2.500. Ya $1.000. Más o menos algunos ya le están dudando, ¿no? A crédito, ¿verdad? La doy en 500. Ya tengo un comprador. ¿Qué está sucediendo? Esto tiene un cierto valor para esa persona, ¿no? ¿Sí? Pero si fuera un producto, qué sé yo, común, imagínense que tengo una bolsita aquí de aire y digo, ¿quién quiere comprarme? Es, qué sé yo, aire puro de, no sé, qué lugar es bastante apetecido por el aire puro. ¿Ah? Aire puro del Amazonas. ¿Quién quiere? No sé, o sea, o tal vez, imagínense un caso peor, ¿no? Les digo, es aire puro de la Avenida América y Libertador. ¿Quién quiere? Esta vez está bromeando, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo muy común y nadie tiene interés en eso, ¿no? Entonces, aire puro de la ciudad. Entonces, generalmente, si sucediera ese caso, quiere decir que lo que yo estoy entregando no beneficia ni tiene valor para nadie, ¿no? Pero se supone que nosotros estamos generando algo que tiene valor, entonces, para alguien tiene que ser bueno y por algún motivo. Por ejemplo, su compañera, ¿por qué quería comprarme en $500? No sé, aunque sea tal vez para hacer sus trabajos en Word y para ver, digamos, en las noches, visitar algunas páginas, revisar documentación, aunque para ver el periódico un poquito más grande que el celular, ¿no? De repente. ¿Sí? Pero a alguien le beneficia. Entonces tendrás que identificar. Esto, de nuevo, el lienzo del negocio te da una pista. En lo económico, también, digamos, tiene que existir un beneficio. ¿A quién beneficia económicamente? Y aquí hay dos perspectivas, ¿no? El ahorro o los costos y también si realmente es más beneficioso para alguien, ¿no? Tal vez desde la perspectiva de la empresa o tal vez desde la perspectiva de quién recibe el beneficio, a quién se entrega el producto. Pueden ser ambos. En la delimitación básicamente se dice, bueno, el sistema no va a hacer todas estas cosas, ¿no? Esta es una manera de protegerse, ¿no? O sea, generalmente lo que sucede es, a veces hay muchas personas me dicen, ¿no? En mi objetivo específico dice estas 5 cosas o estas 6 cosas. ¿Qué pasa si alguien, digamos, entiende, lee el objetivo número 2 y entiende que debería haber hecho tal más? Y yo le digo, fácil, ¿no? En tu delimitación tendrías que especificar que esa parte no se hace. Por ejemplo, si dices si dice, por ejemplo, gestión de accidentes, imaginemos que habla de gestión de accidentes y que al decir gestión de accidentes yo quiero referirme a registrarlos y a generar reportitos y nada más. Pero imagínense que un tipo me dice, pero podías haber aplicado inteligencia de negocios para poder detectar o prevenir o hacer algo. Entonces en mi delimitación tendré que decir, no incluye un sistema inteligente para hacer esto, ¿no? Entonces ya nadie puede argumentar y exigirme más de lo que originalmente estaba planificado. Para eso es este acápite de delimitación. Dices las cosas que no va a abarcar. Básicamente, podría ser de manera genérica, pero más que todo es para cuidar y respaldar tus objetivos específicos. Para que al respecto de cualquiera de estos objetivos específicos, nadie espere que ahondes más de lo que tú originalmente estás proponiendo o planteando. Y que al leer esos objetivos específicos y pensar maravillas, esa persona, cuando lea la delimitación, aterrice y vea hasta dónde tú estás proponiendo. Y generalmente los proyectos de perfil se evalúan de la siguiente manera. Se ven el objetivo general, los específicos, lo más importante, y dices, ya, esta persona para titularse quiere hacer estas cosas. Luego ves la delimitación y dices, ya, él quiere hacer hasta aquí nomás. ¿Es suficiente? No es suficiente. Y haciendo esa evaluación, el perfil se acepta o se rechaza. Si es muy pobre, se dice, no, esto es demasiado básico, demasiado pobre. En un mes cualquiera lo hace, ¿no? O es un juego de niños, esto en una práctica de cualquier otra materia se puede desarrollar. Entonces no es suficiente, ¿no? ¿Sí? Nada más, y tendrían que tener algún cronograma de trabajo
de una manera inicial algo tentativo, ¿no? Una planificación de más o menos cuánto tiempo te va a tomar, incluso cuánto tiempo te va a tomar investigar, cuánto tiempo te va a tomar aplicar la metodología del ciclo de desarrollo de software, ¿sí? Y deberían tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? Nosotros en este diplomado vamos a aplicar Scrum. ¿Cómo es Scrum? Es una metodología que en esencia sigue al estilo incremental, iterativo incremental, ¿verdad? Entonces tendrías que pensarlo por incrementos, tu planificación. ¿Se dan cuenta? No hay tal de, y voy a hacer análisis de requerimientos y ya. ¿Por qué? Porque esa es una metodología pesada. Ejemplo, puede ser RUP. ¿Sí? Entonces no, incluso en RUP no siempre es así. Pueden haber más, se puede dividir en partes, pero Scrum mucho más todavía, ¿no? ¿Sí? Al menos podrían hacer una planificación considerando no los sprints, sino considerando que van a haber releases, ¿no? Y van a entregar cierta funcionalidad, ¿no? Grupos de características relativamente amplios. Entonces espero que este cronograma de trabajo no sea pobre de 5 líneas, ¿no? De investigación, análisis, y me escriban un poco más el ciclo de desarrollo de software y se haya acabado, ¿no? Sino que desglosen un poco, que piensen de manera iterativa. Y finalmente, tiene que existir bibliografía, ¿no? Por ejemplo, generalmente ustedes tendrían que seguir la norma APA. Word tiene las herramientas, se utilizan Word, es lo más sencillo y lo más práctico. Sé que hay muchos que les gusta utilizar LaTeX, no tengo ningún problema mientras generen la bibliografía en formato APA, está bien. Para lo que vamos a hacer no necesitamos nada sofisticado, esto sería suficiente y ustedes siguen el formato APA nada más, ¿no? Word tiene una manera de, tú primero ingresas los libros o las revistas y luego de que has ingresado todo eso, simplemente haces clic y le dices insertar referencia, escoges, te da un listado de los libros, revistas, artículos que has ingresado previamente y puedes referenciarlos, nada más. Y cuando quieras puedes cambiar incluso el formato de la bibliografía, ¿no? Si quieres alguna otra versión, pues no hay ningún problema, ¿no? Lo genera, se actualiza, nada más. No puede ser, la bibliografía que ustedes van a tener, no puede ser escrito a manito nomás, no. ¿Sí? Realmente, digamos, Word te va a ayudar bastante para que tú puedas introducir los campos requeridos mínimos, ¿sí? Para la bibliografía. Aquí hay un ejemplo ya generado igual, ¿sí? Y lo mismo, ¿no? Aquí, por ejemplo, está generado ya el índice de contenido. Es navegable y se tendría que poder utilizar. Bueno, ahorita como esta es la edición web, no me permite editar, pero si tú lo abres esto en Word, tú vas a poder ver que esto está totalmente generado, ¿no? Automáticamente. Y tendrías que utilizar los estilos, ¿no? Heading 1, Heading 2, Heading 3 para títulos, subtítulos. Generalmente más de 3 niveles no es recomendable y esto sigue eso, ¿no? No hay más de 3 niveles. ¿Sí? De manera general eso, el trabajo que nos queda, el producto que va a resultar visualmente es sencillo, pero elaborarlo no es tan fácil, ¿no? Requiere tiempo. Entonces, eso es lo que ustedes van a hacer.